un dolor humano profundo al que ya no podemos seguir siendo indiferentes. No puede ser esta la normalidad, no puede ser que esto pueda pasar, que 20 años puedan pasar sin tener acceso, un acceso mínimo a la justicia. Lo que nos reúne aquí, la razón por la que estamos aquí reunidas todas, es precisamente por eso, porque en nuestro país están matando mujeres, 10 mujeres, 12 mujeres al día, y las están matando por razones vinculadas con una particular visión que tiene la sociedad de nosotras. Y esta es una visión de inferioridad. Decir esto incomoda a muchas personas, decirlo en una comida familiar, escribirlo en redes sociales, en cualquier ámbito distinto a un foro como este. Uno dice, las mujeres estamos en una posición de subordinación y se generan miradas exasperadas, se genera una descalificación, un recelo, un escepticismo a esta feminista, ay, otra vez con lo mismo, ay, pero si la violencia es transversal a toda la sociedad. Y la realidad es que esta posición de inferioridad, esta posición de subordinación es real, existe, es una desigualdad que por mucho tiempo estuvo reflejada incluso en las leyes. Leyes que no nos permitían votar, leyes que nos obligaban a contar con el consentimiento de nuestros esposos para administrar nuestro patrimonio, leyes que castigaban en forma menos severa la muerte de mujeres a mano de sus familiares por razones de honor. Ese valor tiene la vida de las mujeres. Leyes que hoy en día todavía pretenden imponernos maternidades no deseadas. Y es también una desigualdad que no solo está en las leyes, está en los hechos. Hay observaciones fácticas que nos demuestran esta posición secundaria, esta posición de inferioridad en la que nos encontramos. Brecha salarial, trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que nos obliga a llevar a cabo dobles y triples jornadas. Techos de cristal, pisos pegajosos que nos impiden ascender. La realidad es que en esta sociedad las mujeres somos más consideradas un medio más que un fin. Tenemos una dignidad disminuida, no se nos reconoce plenamente la dignidad. Muchas veces somos vistas como objetos y la violencia en contra de las mujeres es el medio a través del cual se nos mantiene en esa posición. La violencia es inherente a todo sistema de dominación, a todo sistema de sometimiento, y por eso es también parte del patriarcado. La violencia desde las más mínimas, este continuum de violencia que comienza con la violencia simbólica, con el lenguaje, con la violencia en casa, con la violencia, con los chistes sexistas y que termina con el feminicidio, es una violencia fomentada por el patriarcado y es por eso que persisten los feminicidios y por eso no podemos bajar las tasas, porque desarticular estas estructuras no es tarea fácil, pero todo esto sin menoscabo de la realidad particular que vive nuestro país por todas las condiciones y el contexto que agudiza esta violencia, como ya nos decía María de la Luz. En México llevamos en realidad poco más de una década. No es tanto con esta agenda clara de combate a los feminicidios. Ya lo hemos dicho aquí, el tema cobró relevancia, visibilidad en los 90s con los feminicidios de Ciudad Juárez. Y bueno, los esfuerzos institucionales comenzaron de manera más articulada a partir de la sentencia del Campo Algodonero en 2009. Ya decíamos, desde 2010 comienza este proceso de tipificación. Hoy está tipificado en todas las entidades. Ya hay una homologación más clara, tendemos hacia una homologación, pero todavía no alcanzamos esta homologación de los tipos, todavía hay tipos perfectibles, todavía hay tipos que incluyen estos elementos subjetivos que pueden entorpecer su aplicación. Entonces creo que sí es algo que debemos avanzar hacia una uniformidad. Entonces los tipos penales ahí los tenemos. Las leyes de prevención, tenemos medidas de prevención, tenemos las alertas de género, las órdenes de protección, tenemos herramientas. Ya hemos dicho aquí, tenemos una abundancia de materiales y de estándares que nos guían. Sí quisiera destacar la labor del Poder Judicial Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el ámbito de la jurisprudencia, pues en 2015 se emite el caso paradigmático de Mariana Lima, que fija estándares para la investigación de muertes violentas de mujeres. Estas se deben llevar a cabo con perspectiva de género. Se establece que toda muerte violenta de mujeres debe indagarse por las posibles razones de género. Se deben explorar todas las líneas posibles de investigación para determinar si estamos en presencia de feminicidios, etcétera. Se hablaba también ya del protocolo para juzgar con perspectiva de género que se emite en 2013, que se actualiza en 2021 y que recoge estos estándares internacionales sobre perspectiva de género como enfoque necesario para el acceso a la justicia. Emitimos también en esta administración un manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal, que incluye un capítulo sobre feminicidio. Recientemente emitimos una guía de estándares constitucionales y convencionales para la investigación de muertes violentas por razones de género. Y hay toda otra serie de acciones de la Suprema Corte de Justicia que más allá de las guías, más allá de los estándares, más allá de darnos más recetas de cocina, que finalmente sí tenemos muchas, se han centrado en visibilizar el problema, en colocarlo en el discurso público, en contribuir a dar voz, a ponerlo sobre la mesa, y es esa la razón por la que estamos aquí reunidas, porque no queremos que se quite el dedo del renglón. Como ya se ha mencionado también, el ministro presidente sometió un proyecto de ley al Poder Legislativo por si es deseo de algún diputado, diputada, senador o senadora hacerlo suyo, presentar y hacerlo una iniciativa de ley. Entiendo de hecho que ya es también una iniciativa. Pero hay otros aspectos más simbólicos. Por ejemplo, la producción de la serie Caníbal, Indignación Total, que tiene esa finalidad de concientizar, de movilizar las conciencias para sensibilizar respecto de este fenómeno. Y lo relevante de esta serie es que se pinta de cuerpo entero como no al asesino serial, sino la manera en que este asesino serial pudo llevar a cabo feminicidios durante 30 años. La banalidad del mal. Sin que no pasara nada, ¿no? Sin que al día de hoy sepamos quiénes son esas mujeres, sin que al día de hoy nadie haya ido a tocar a la puerta de las madres a decirles su mujer murió a manos del caníbal, ¿no? Su hija murió a manos del caníbal. O sea, no, esa es la lección, esa es la lección. También en relación con alguna cuestión que se señalaba, quisiera decir que otra de las medidas que hemos tomado en la Suprema Corte, bueno, en el Poder Judicial de la Federación, es habilitar al Instituto Federal de Defensoría Pública para asesorar, para brindar asesoría a las familias de mujeres víctimas de feminicidio. Y también se ha hecho mucho énfasis en la red interamericana de oficinas de género en los poderes judiciales, que es también un esfuerzo por articular y por seguir trabajando en estos estándares, compartir estas buenas prácticas o prácticas promisorias en la materia. Lo cierto es que pues no hay nada que les diga que pueda cambiar la realidad, que siguen matando mujeres y que las mujeres siguen sin tener, que las familias siguen sin tener acceso a la justicia. Lo que seguimos viendo es que la regla general es la impunidad, es la revictimización, es la violencia institucional. Al final del día no es solo que no tengan acceso a la justicia, no es solo que haya omisiones, no es solo que haya falta de debida diligencia. El problema es que desde el Estado se violenta también a las víctimas. Se les violenta al no creerles, se les violenta al reproducir estereotipos. Ya llegó esta señora a dar lata. El estereotipo de la mujer loca, ¿no? No hay un entendimiento mínimo del dolor que provoca. Y sí, claro, efectivamente la respuesta a esto muchas veces es el populismo penal, ¿no? Vamos a aumentar las penas, vamos a prisión preventiva oficiosa, pero la reacción a este populismo penal tampoco puede ser decir, ya démonos por vencidos con el derecho penal. Finalmente, es un deber de los estados emplear el derecho penal para lograr la satisfacción de las víctimas, para contar ese relato. Es a través finalmente del derecho penal, de la investigación, de la sanción, de la reparación integral que vamos a llegar a una sentencia reparadora, a una sentencia que cuente ese relato
esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó y ese es un gran reto, pero hay mucho que podemos hacer. Creo que sí hay mucho que podemos hacer en términos de diseño normativo todavía. Sí tenemos mucho, pero todavía lo podemos hacer mejor. Y sobre todo podemos hacer mucho en términos de capacitación, de sensibilización y de transformar la realidad. Y creo que todos es algo en lo que todos podemos comprometernos y todos quienes estamos aquí, no solo en posiciones de toma de decisiones, todos podemos comprometernos con cuestionar nuestros propios sesgos, identificar nuestros propios estereotipos y desterrarlos, verdaderamente de construirnos todos y todas.